Bienvenidos al análisis económico de hoy, martes 16 de junio, en Geopolítica Diaria. Los mercados globales están viviendo hoy una de las jornadas más intensas del año, impulsados por el anuncio de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán que reabre el estrecho de Hormuz, y todo esto coincide con la primera reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos bajo su nuevo presidente y con una subida histórica de tipos en Japón. Tres catalizadores de primera magnitud que están moviendo bolsas, energía, divisas y bonos al mismo tiempo. Empecemos por el detonante principal. Este domingo, Donald Trump anunció que Estados Unidos e Irán habían alcanzado un acuerdo marco para poner fin al conflicto que viene sacudiendo los mercados globales desde hace meses. El memorando de entendimiento, firmado de forma electrónica por Trump y el vicepresidente Vance junto con la parte iraní, contempla el levantamiento del bloqueo naval sobre los puertos iraníes y la reapertura del estrecho de Hormuz, la ruta por la que transitaba antes del conflicto alrededor del 20% del petróleo comercializado mundialmente. La firma formal del acuerdo está prevista para este viernes en Suiza. La reacción de los mercados ha sido inmediata y potente. El petróleo ha registrado uno de sus mayores desplomes en lo que va de año. El barril de petróleo Brent, referencia en Europa, ha cedido en torno a un 5% hasta situarse en los $83, mínimos en 2 meses. El petróleo West Texas Intermediate estadounidense ha caído en una proporción similar, cotizando en el entorno de los $80,50. Hay que poner esta caída en perspectiva, pese al retroceso de hoy, el Brent continúa significativamente por encima de los niveles previos al estallido del conflicto, lo que indica que el mercado no está dando por resuelto el problema de suministro de forma inmediata. Analistas de ING han advertido que una normalización plena de los flujos energéticos podría tardar meses, y que el optimismo actual sobre los precios del crudo podría estar descontando demasiado rápido una recuperación que aún no está garantizada. El gas natural europeo también se ha desplomado cerca de un 7%, reflejando la fuerte reducción de la prima de riesgo geopolítica acumulada durante el conflicto. Esta caída del petróleo tiene consecuencias directas sobre la inflación y sobre las expectativas de política monetaria, y eso se ha notado de inmediato en el mercado de bonos soberanos. Las rentabilidades de los bonos del Tesoro estadounidense han retrocedido alrededor de 5 puntos básicos. El bono a 10 años cotiza en torno al 4,43%. La caída de los precios de la energía reduce las presiones inflacionarias y, con ello, las expectativas de nuevas subidas de tipos. Los mercados de futuros han revisado a la baja la probabilidad de un endurecimiento adicional de la Reserva Federal antes de fin de año. Y precisamente hoy arranca la reunión más vigilada de la política monetaria estadounidense en lo que va de 2026. El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal se reúne durante 2 jornadas y mañana, con la publicación de la decisión y la rueda de prensa posterior, conoceremos la primera valoración pública de Kevin Warsh como nuevo presidente de la institución, cargo en el que fue juramentado el 22 de mayo tras sustituir a Jerome Powell, que se mantiene como miembro del Consejo. Warsh llega prometiendo lo que ha llamado una Reserva Federal orientada a las reformas, con cambios en la comunicación institucional que podrían incluir menos conferencias de prensa y una revisión del llamado mapa de puntos, que es el gráfico con el que los miembros del comité expresan sus previsiones de tipos. El mercado espera con casi total unanimidad que los tipos se mantengan en el rango actual de entre 3,5 y 3,75%, niveles en los que permanecen desde diciembre del año pasado. Pero lo verdaderamente relevante de mañana no será la decisión en sí, sino el tono de Warsh y las nuevas proyecciones económicas del comité, que también se publican en esta reunión trimestral. Lo que el mercado quiere saber es si la caída del petróleo derivada del acuerdo con Irán da a la Reserva Federal mayor flexibilidad para considerar recortes más adelante, o si la inflación subyacente sigue siendo suficientemente persistente como para justificar una postura de espera prolongada. Los analistas de Morgan Stanley estiman que la inflación podría estar cerca de su pico, mientras que Goldman Sachs y Barclays prevén lecturas elevadas bien entrado el segundo semestre, claramente por encima del objetivo del 2%. En Asia, el gran protagonista de la jornada ha sido el Banco de Japón, que hoy ha subido su tipo de interés de referencia un cuarto de punto porcentual hasta el 1%, el nivel más alto desde 1995. Es la primera subida desde diciembre del año pasado, y la decisión se ha adoptado con 7 votos a favor y 1 en contra.
El contexto explica bien por qué la institución se ha movido. La inflación mayorista en Japón alcanzó en mayo el 6,3%, el nivel más alto en años, en parte por el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre el coste de la energía importada, y el yen continúa cotizando en torno a los 160 yenes por dólar, un nivel que encarece las importaciones y alimenta aún más la inflación interna. Esta reunión tiene un elemento adicional que la hace singular: el gobernador Kazuo Ueda, hospitalizado por una infección, no ha podido asistir presencialmente y ha trasladado su posición por escrito al Consejo. El Nikkei ha subido alrededor de un 5% en la jornada, impulsado por la euforia del acuerdo con Irán, que compensa con creces el efecto teóricamente restrictivo de la subida de tipos. Los rendimientos del bono soberano japonés a 10 años han subido hasta el 2,61%. La relevancia sistémica de esta subida va más allá de Japón. El yen japonés lleva décadas siendo la moneda de financiación preferida del denominado carry trade, una estrategia por la que inversores globales se endeudan en yenes baratos para invertir en activos de mayor rentabilidad en otras divisas. Con tipos japoneses al alza y el yen potencialmente apreciándose, una parte del mercado vigila de cerca si se produce un desmantelamiento de esas posiciones, lo que podría afectar a activos de riesgo en todo el mundo. En las bolsas europeas, el impacto del acuerdo ha sido espectacular. El índice IBEX 35 español ha superado hoy por primera vez en su historia los 19.000 puntos, llegando a marcar un máximo intradía en los 19.150 enteros. Los bancos han liderado las subidas, con avances notables en las principales entidades del sector, beneficiadas por la mejora del apetito por el riesgo. Las energéticas, en cambio, han sufrido el impacto directo de la caída del crudo. El índice Stoxx 600 europeo alcanzó máximos históricos en la apertura. Frankfurt y París también han avanzado. La excepción ha sido Londres, donde el peso del sector energético en el índice ha penalizado al conjunto del mercado. En Wall Street, la jornada del lunes cerró con fuertes avances. El índice Dow Jones Industrial Average subió alrededor de un punto porcentual hasta situarse en los 51.600 puntos. El índice S&P 500 avanzó cerca de un 1,65%. El Nasdaq fue el más dinámico de los tres índices, con una subida próxima al 3% impulsada por el sector tecnológico. Entre las empresas más destacadas del día figuró SpaceX, que debutó en el Nasdaq el pasado 12 de junio bajo el símbolo SPCX a un precio de $135 por acción, convirtiéndose en la mayor salida a bolsa de la historia al recaudar cerca de $75.000 millones, cifra que triplica el récord anterior de Saudi Aramco en 2019. En la jornada de hoy, los futuros apuntan a continuación del tono alcista mientras el mercado asimila el acuerdo con Irán y aguarda las decisiones de los bancos centrales. En el mercado de divisas, el dólar se ha debilitado frente a la mayoría de las grandes monedas. El euro cotiza en torno a $1,1588, con una ligera apreciación del euro. El yen se ha fortalecido marginalmente tras la subida de tipos del Banco de Japón, aunque continúa en zona de presión en torno a los 160 yenes por dólar. En cuanto al oro, el metal ha registrado una dinámica interesante que merece atención. El precio del oro al contado sube hoy de forma moderada, en torno a los $4.315 la onza, consolidando el fuerte avance de más del 3,5% registrado en la sesión del lunes. El movimiento tiene una explicación doble. Por un lado, la relajación de las tensiones geopolíticas reduce la demanda de activos refugio, lo que debería presionar el precio a la baja. Por otro, la caída del petróleo reduce las expectativas de inflación y, con ellas, las probabilidades de subidas adicionales de tipos en Estados Unidos, lo que debilita el dólar y resulta positivo para el oro. Esta segunda fuerza está dominando por el momento. Analistas y gestoras siguen divididos sobre si el reciente movimiento en el metal marca un techo o si el nivel de incertidumbre global, incluyendo la deuda soberana, las tensiones comerciales pendientes y la transición en la presidencia de la Reserva Federal, sigue siendo suficiente para sostener los precios en niveles elevados. La agenda de los próximos días es extraordinariamente densa. Mañana conoceremos la decisión de la Reserva Federal y la primera rueda de prensa de Wars, que el mercado tratará de analizar milímetro a milímetro en busca de señales sobre el sesgo futuro de la política monetaria. El jueves toca el Banco de Inglaterra, que previsiblemente mantendrá los tipos en el 3,75%, aunque el tono del comunicado también importa en un contexto en que la inflación en el Reino Unido sigue siendo persistente.
A lo largo de la semana también se publicarán el índice de confianza empresarial ZEW en Alemania, las ventas minoristas de mayo en Estados Unidos y los principales indicadores de actividad de mayo en China, con especial atención a producción industrial e inversión inmobiliaria. El cuadro global que emerge hoy es el de una economía mundial en un momento de transición delicada. El acuerdo con Irán reduce una fuente de riesgo que venía presionando los precios de la energía y la inflación durante meses, pero su implementación real está todavía pendiente de verificación. El Banco de Japón acelera su normalización monetaria en un contexto en que sus decisiones tienen efectos de largo alcance sobre los flujos de capital globales. Y la Reserva Federal afronta su primera decisión bajo nueva dirección precisamente cuando el panorama inflacionario empieza a tener una variable menos, aunque no por ello más sencillo. La pregunta que los mercados se van a hacer mañana a las 2:30 de la tarde, hora de Washington, cuando Wars tome el micrófono, es si la Reserva Federal sigue viendo más riesgos al alza en la inflación que a la baja en el crecimiento, o si el alivio energético de esta semana le da margen para comenzar a preparar el camino hacia una postura algo menos restrictiva. De la respuesta a esa pregunta dependerá en buena medida la dirección de los mercados durante el resto del verano. Si este análisis te ha resultado útil, te agradecemos mucho que le dé a me gusta, que compartas el programa con quienes creas que puede interesarles, y que te suscribas a Geopolítica Diaria para no perderte ningún análisis. Hasta mañana.